historia no se impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a la mirada distante, otra forma de entender la historia. Hoy, amigos, quiero hablaros de una historia alucinante que igual algunos de vosotros conocéis, pero que si no, os aseguro que os va a sorprender. Una historia que no está protagonizada por humanos, o bueno, en parte sí que hay algún humano por ahí, sino que está protagonizada por una chimpancé, por una curiosa chimpancé llamada Washoe, a la que yo le dediqué hace mucho tiempo uno de los capítulos de mis Homo Insolitus. Washoe era, como digo, un chimpancé, y como bien sabrán ustedes, los chimpancés comunes comparten con los seres humanos como un 99% así del ADN. Somos primos lejanos, separados en algún momento de la evolución, hace quizás unos 6 millones de años, millón de años arriba, millón de años abajo. Pero esta historia es alucinante porque, a ver, os cuento. Washoe era una chimpancé hembra nacida en el oeste de África hacia el año 1965. Siendo aún un bebé chimpancé, fue capturada por unos militares estadounidenses que se la llevaron a Estados Unidos para que formase parte del programa espacial que en ese momento, como ustedes sabrán, en el año 65 estaba en todo lo suyo, ¿no? 2 años después, en el 67, entraron en acción Allen y Beatrix Garner, que eran un matrimonio de psicólogos cognitivos que trabajaban en la Universidad de Nevada, en Reno. Estos científicos, como otros muchos, estaban muy interesados en estudiar el origen del lenguaje en el ser humano. Y para ello llevaban un tiempo realizando experimentos, intentando ver si los primates, que son nuestros primos más cercanos, eran capaces de aprender el lenguaje humano, o por lo menos de alguna manera, algo parecido al lenguaje humano, ¿no? Para intentar ver si tenían ya las conexiones neuronales o las capacidades físicas y cognitivas para poder tener un lenguaje, ¿no? De hecho, se sabe que se hicieron algunos experimentos. En un primer momento se intentó que hablasen como los humanos, pero hay un problema, y es que los chimpancés no tienen faringe, ¿no? Y por lo tanto no pueden emitir sonidos vocálicos, y esto no funcionaba. Así que el matrimonio que os digo, Alex y Beatrix Garner, tuvieron la brillante idea de cambiar la perspectiva, y lo que hicieron es que, en vez de intentar que los chimpancés hablasen, plantearon la idea de desarrollar su lenguaje corporal innato, que lo tienen los chimpancés, y utilizar el movimiento natural de sus manos. Y lo intentaron con Washoe, que recibió ese nombre precisamente por el condado en el que se encuentra la Universidad de Nevada, que es el condado de Washoe. La adoptaron cuando solo tenía unos 10 meses, el 21 de junio del 66, y hicieron algo muy interesante, que es que la criaron como si fuese un miembro más de su familia, hasta el punto de que compartían comida con ella y vivía en su casa. De hecho, durante cerca de 3 años convivió Washoe con el hijo de la misma edad, recién nacido, de este matrimonio, de los Garner. El objetivo que tenían era que Washoe terminase aprendiendo el ASL, el American Sign Language, la lengua de signos americana. Y para ello se esforzaron en que todos los miembros de la familia, incluido el niño pequeño, pero también el matrimonio Garner, se comunicasen en este lenguaje. Un par de años después comprobaron que tanto Washoe, que Washoe no solamente era capaz de utilizar esos signos, sino que también pronto empezó, haciéndolo mediante condicionamiento activo, es decir, enseñándole a utilizar los símbolos de forma activa, sino que también poco a poco fue aprendiendo a utilizar otros símbolos, simplemente observando y estudiando cómo los usaban sus cuidadores. No solamente esto, sino que en cuestión de unos 4 años ya Washoe controlaba cerca de 300 palabras. Y lo que es más sorprendente, y esto es donde la cosa se pone realmente alucinante y guay, es que Washoe aprendió a construir frases sencillas y a mezclar las palabras para expresar nuevos significados que no le habían enseñado. Es decir, había un proceso claro de racionalización que Washoe empleó. Por ejemplo, para que me entendáis, ¿no? Washoe detectaba, por decir algo, hay muchos casos más, ¿no?, los rábanos picantes, que le parecían una auténtica abominación. Así que ella, para expresar su aversión hacia los rábanos picantes, utilizaba la combinación comida, daño, llorar. Al contrario, por ejemplo, la sandía, que le encantaba a Washoe, la definía como fruta caramelo. Poco a poco empezó a expresar sus emociones con este lenguaje de signos. Pedía perdón, hacía bromas, incluso, y esto es curiosísimo, mentía. Hasta llegó a crear un gesto con su nombre que simplemente era formar con los dedos una W. Esto no quedó aquí, sino que un tiempo después decidieron ver cómo ella reaccionaría cuando estuviese con otros chimpancés. Así que en el año 1970 la llevaron al Instituto de Estudios de Primates de la Universidad de Oklahoma, y allí Washoe conoció, como os decía, a otros chimpancés. Es interesante esta idea porque resulta que nada más llegar, al comprobar que no era humana,
eh, tuvo como una suerte de shock. De hecho, a esos otros chimpancés en un primer momento los llama bichos negros. Pero con el paso del tiempo, Washoe tomó una parte activa y comenzó a enseñarles a sus congéneres el lenguaje de signos que ella había aprendido. Por cierto, aquí en este vídeo que os pongo por aquí, o por aquí, o por algún sitio de por aquí, podéis ver cómo era Washoe y cómo se comunicaba con sus cuidadores y demás. Como decía, Washoe fue trasladada a este centro que estaba en Oklahoma y empezó a vivir con 3 chimpancés. Tuvo una relación muy especial con una chimpancé menor que ella, Lowlis, una hembra que de algún modo fue adoptada por Washoe como si fuese una suerte de hija, cuando tenía solamente 10 meses, esta tal Lowlis. Lowlis, 3 años después, empleaba unas 28 palabras que había aprendido de su madre adoptiva, que no le había enseñado ningún ser humano. Y un par de años más tarde controlaba cerca del doble, es decir, unas 60 palabras. Es curioso porque aprendió mucho menos signos que su madre. Claro, no hubo un condicionamiento activo por parte de humanos. Y además, solamente adquirió los que necesitaba para comunicarse con Washoe, no más que ello, ¿no? Lo curioso, y de esto también hay evidencia, es que este pequeño grupo de chimpancés, formado por Washoe, por Lowlis y por 2 machos que se llamaban Tatu y Dar, se comunicaban mediante el lenguaje de signos entre ellos, incluso cuando no había humanos de por medio. De hecho, fueron capaces de combinar de manera absolutamente innovadora y loca cientos de palabras que habían aprendido en un primer momento por Washoe y que luego ellos fueron desarrollando a su manera, ¿no? Además, reinterpretaron muchas de estas palabras. Por ejemplo, muchas de estas palabras eran términos muy concretos, pero ellos ampliaron su significado. Y esto es alucinante porque implica y demuestra el nivel cognitivo que tienen los chimpancés. Por ejemplo, a partir del signo heces, mierda, empezaron a utilizarlo para referirse al concepto sucio de una manera más amplia. Y poco después empezaron a emplear ese mismo signo, el símbolo de heces, sucio, para hablar de algo que les producía enojo. Es decir, asociaron estas ideas de una forma absolutamente alucinante, ¿no? Pero mira, ya para terminar os voy a contar algo alucinante que tuvo que ver con una de las cuidadoras que se encargaba de Washoe. Resulta que una de estas chicas se puso de baja porque tuvo un aborto, estaba embarazada y tuvo un aborto natural y estuvo un tiempo de baja, tanto por el aborto en sí como por una depresión que tuvo. Washoe, cuando ella regresó, además ya se dio cuenta de que no estaba esta cuidadora, cuando ella regresó, pues le pidió explicaciones de su ausencia. Y esta mujer que le cuidaba le dijo, en signos, en el lenguaje de signos, mi bebé murió. Washoe, después de pensarlo un rato, respondió tocando su mejilla y fingiendo secar con un dedo como si se hubiese mojado con una lágrima. Algo profundamente humano. Sobre todo por una cosa muy curiosa, y es que los chimpancés no lloran. Ella había visto esa imagen en los humanos y entendía que eso era el signo de dolor y así quiso empatizar con esta cuidadora suya, ¿no? Sea como sea, Washoe vivió durante muchos años más. Acabó estando en 1980, fue trasladada a la Universidad Central de Washington y allí estuvo hasta el año 2007, cuando murió a los 42 años, ¿no? En su lecho de muerte, curiosamente, estuvo acompañada por sus cuidadores humanos, ya ancianos ellos, y por sus 3 camaradas chimpancés que aún vivían. Al final, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente estos experimentos hoy en día serían totalmente políticamente incorrectos, claro está, porque al final lo que estás haciendo es manipular y jugar con animales, pero ayudaron en su momento a comprender hasta qué punto es muy probable que gran parte del cableado, de la configuración neuronal cognitiva que nosotros tenemos ya cuando nacemos, venga de muy atrás en el tiempo y que probablemente tanto nosotros como los chimpancés y otros primates compartamos muchos de los rasgos que han permitido que el ser humano desarrolle un lenguaje complejo. Evidentemente el ser humano fue mucho más allá, pero quizás ese cableado primigenio ya estaba en estos primates. Así es como se explica la facilidad que tuvo Washoe, siendo condicionada de forma activa, pero también de forma pasiva, por simplemente aprendizaje e imitación, llegase a pensar y a construir frases y a alterar el significado de las palabras para expresar lo que quería decir. En fin, hasta aquí la mirada de estante de hoy, compañeros, camaradas, ha sido un placer y ya sabéis, si os gusta mi canal, suscribiros. Seguimos.